0. Recupera la vida. Apoya Compromiso Comunitario y Radio Ventura 90.7 FM. Son las 13 horas. Estás sintonizando Radio Ventura FM. Despiértame en California. Los dichos y opiniones en el siguiente espacio son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente ni el pensamiento ni la postura de la emisora. Rescatando Patria, la voz de la agrupación 26 de marzo de Pando, integrante de la Unidad Popular. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando. Conducen José Song, Gustavo Di Matteo. Analizaremos la política, la coyuntura local, nacional e internacional. Rescatando Patria. Rescatando Patria. En la 97. Estamos dando inicio, como todos los sábados, a una nueva edición de Rescatando Patria, la voz del movimiento 26 de marzo de Pando y Barros Blancos, saludando como siempre a la audiencia y un saludo apretado para todos los compañeros que hacen posible que este programa salga al aire. Estamos a través de nuestros medios de comunicación, el 099 30 22 69, 092 96 17 06, 2292 43 86, el teléfono de la radio. Y comenzamos el programa de hoy con un par de acontecimientos que se dieron esta semana que pasó. El jueves tuvimos la oportunidad de asistir a un seminario organizado por el Diario de la Juventud. Justamente nosotros, la política, la información nacional e internacional, usted la puede leer en el Diario de la Juventud desde la óptica de la izquierda. Y el Diario de la Juventud, que cada tanto organiza seminarios donde se tocan temas de actualidad y temas que a veces no aparecen por otros medios, convocó un seminario sobre los 198 años del nacimiento de Carlos Marx, el hombre que le dio un carácter científico al socialismo y que marcó a la lucha del movimiento obrero como algo, le dio al movimiento obrero la posibilidad de luchar por una sociedad distinta científicamente. Y también se conmemoraron los 100 años del libro de Lenin, de lo que hablábamos hace un par de programas atrás, sobre el libro del imperialismo, fase superior del capitalismo, que está cumpliendo 100 años y que nosotros lo decíamos, tiene una vigencia absoluta para todo lo que está pasando hoy en el Uruguay y en el mundo. En ese seminario estuvieron el compañero Gustavo López, el compañero Fernando Vázquez, integrante de la dirección del Movimiento 26 de marzo y también de la dirección del Diario de la Juventud, y el profesor Alcion Cheroni, que marcaron y que dieron, la verdad, las pautas de toda la vigencia que el marxismo-leninismo sigue manteniendo en los tiempos que corren. Y cómo nosotros tenemos que aplicar esas teorías a la realidad de cada día, ¿no? Estamos saludando a José Son, compañero que está como todos los sábados con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes a los estimados oyentes, buenas tardes a todos aquellos que nos siguen, ¿no? Programa a programa o que nos están descubriendo, ya sea que compartan o no nuestra posición,
pero lo importante es abrir cabeza y razonar sobre estos asuntos tan importantes, ¿no? Hoy vamos a tocar como no podía ser de otra manera, el tema económico. Porque hoy por hoy hay un montón de distracciones por medio de los medios, se están creando muchos circos y no se habla de la raíz de todos los problemas, que la raíz de todos los problemas es el tema económico. Estamos en un marco mundial de crisis del capitalismo y como país estamos en una situación muy mal parados frente a esa situación. Para comenzar con este análisis, vamos a comenzar, ¿qué te parece, Gustavo?, leyendo una editorial que salió en el diario La Juventud el 17 de abril, que se refiere, es escrito por el economista y compañero José Roca, y comienza haciendo justamente un análisis de esto que estoy comentando. Así que le vamos a dar la oportunidad que comience Gustavo leyendo este Sí, editorial. cómo no, José. Roca comienza este artículo diciendo: las economías capitalistas evolucionan mediante ciclos alternando momentos de crecimiento productivo con otros de estancamiento y aún retroceso. En los países dependientes las fases suelen ser más acentuadas. En caso de mayor apertura externa, las etapas de crecimiento se aceleran y los impactos negativos generan crisis más agudas. Uruguay no es la excepción. Las fases de fuerte incremento del PBI, como a finales de los 70 y gran parte de los 90, se alternaron con fuertes crisis a comienzos de los 80 y del 2000. Desde 2005, el incremento del PBI fue más intenso y su duración más larga de lo habitual. Los servicios, inversiones extranjeras directas y la actividad en zonas francas impulsaron las cifras, o sea, las cifras del gobierno, ¿no? Las tiraron hacia arriba. Con menor prensa también crecieron las ventas de tierras y empresas, la deuda pública, las deudas privadas. Como durante la tablita, previas al retraso del tipo de cambio, impulsó el comercio importador. Elevadas tasas de interés medidas en dólares fomentaron el ingreso de capitales especulativos. La conjunción de entrada de divisas por compra de tierras y empresas con el crédito en expansión fomentó la demanda, el comercio interno y servicios conexos. Se sumaron mega inversiones en zonas francas, UPM, Montes del Plata, empresas químicas que inflaron las cifras. Todos estos factores contribuyeron a extender y profundizar la fase de auge, pero acentuando las contradicciones típicas en estos procesos. La evolución del precio del dólar por debajo del promedio de precios provoca inflación en dólares, quitando competitividad a las exportaciones. Deudas privadas y concentración de riqueza reducen el mercado interno. No es casual entonces que en los últimos años el aumento del PBI se reduce al impacto de las zonas francas que difícilmente puedan considerarse parte real de la economía uruguaya y de las telecomunicaciones más parecidas a consumo que a producción. Bien. El lado oscuro del proceso permaneció relativamente oculto, igual que en los casos anteriores. La pérdida de patrimonio, las remesas de ganancias al exterior, los balances comerciales negativos, el fuerte endeudamiento público. Las contradicciones del modelo se evidencian y la reducción de precios y demanda externa golpea la actividad económica. Industria, agro, construcción, comercio redujeron su actividad. Los datos oficiales indican un crecimiento del PBI del 1% durante 2015. Si eliminamos, el efecto de Montes del Plata, podemos hablar de descenso. Todo indica que parece comenzar un nuevo ciclo. Ese nuevo ciclo se refiere a un nuevo ciclo de crisis, ¿no? Como dice en el comienzo del editorial, en las economías capitalistas fluctúan
entre tiempos de bonanza, de que todos los números le dan, de que hay exportaciones, y tiempos de crisis. Eso es inevitable en estos sistemas, en el sistema capitalista. Otro dato importante que salió en la Juventud este jueves 5 de mayo, salió unos datos que dio el Instituto Nacional de Estadísticas. El Instituto Nacional de Estadística dio los siguientes datos: que en marzo el salario real cayó un 0,70%. O sea que el salario que nosotros ganamos está por debajo del índice de precio al consumo, o sea, de lo que nos cuesta la vida, un 0,70%. Mientras la inflación de abril fue del 0,46 en relación al mes anterior, con una variación acumulada en los 4 primeros meses del año del 5,64, o sea que entre enero y abril de este año la inflación aumentó un 5,64%. Y si sumamos de abril para atrás 12 meses, la inflación fue de un 10,47%. Ese es el costo, lo que nos cuesta vivir, sin duda, a los trabajadores, lo que nos cuesta pagar el boleto, lo que nos cuesta comprar la comida en el supermercado, en el almacén. Eso es el costo de vida. Ahora, ante esa disyuntiva, ante ese problema que tenemos los uruguayos, porque vamos a hablar del Uruguay, pero en un contexto internacional también, ¿no? Sin duda. Nosotros deberíamos analizar dos situaciones. Una es la situación a nivel de los trabajadores, la situación a nivel sindical. ¿Qué están haciendo los dirigentes del PIT-CNT en esta situación para ayudar, para orientar y para representar a los trabajadores en esta situación? Vemos, por ejemplo, en la televisión que salen los principales dirigentes sindicales a decir que van a salir a controlar los precios de las mercaderías en los de los supermercados. Y esa no es la principal función de los dirigentes sindicales. La principal función de los dirigentes sindicales es organizar a los trabajadores, ayudarlos, representarlos y defender ante este gobierno, como cualquier gobierno, que implementa este tipo de políticas desfavorables hacia el pueblo. Defender el salario de los trabajadores. Exacto, defender el salario de los trabajadores, ¿no es cierto? Ese salario que ha disminuido, el salario real, un 0,70%, sin duda no se escucha a los dirigentes del PIT-CNT hablar sobre eso. Generalmente dicen que el salario aumenta. Exacto, pero vemos que el salario ha caído por debajo de la inflación. Pero el salario también tiene que ver con la tasa de empleo y con lo que está pasando en el país. Hay algunos datos que yo voy a leer acá. La tasa de empleo en febrero de 2016 fue de 58,3%. En el mismo mes de 2015 fue de 58,8%, o sea que hay un descenso. Y en el 2014 un 61,1%. O sea, indudablemente se están perdiendo muchos puestos de trabajo. En 2 años se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo ha trepado al 8%, pese a que los métodos del INE, que nosotros estábamos justamente... Claro, que no son datos invitados ni por la Unidad Popular. Claro, tienden a rebajar esa cifra, ¿no? O sea que nosotros vemos a los dirigentes del PIT-CNT, digamos, tratar en forma demagógica frente a la población, decir, bueno, vamos a controlar los precios. En realidad, los precios los tiene que controlar el gobierno. Claro. Es una tarea del gobierno obligar a los grandes, sobre todo a los grandes supermercados, a fijar los precios de acuerdo a lo que el trabajador pueda comprar, pueda acceder, ¿no?
algo que sin duda acá funciona el libre mercado y la ley del más fuerte, ¿no? No lo van a hacer porque hacer ese control es mala palabra. O sea, el Dios mercado debe funcionar y debe regular todo. Sin duda. ¿No? Esa es la concepción que tiene el gobierno. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, para terminar con esto, esto del tema sindical y del tema de los trabajadores, nosotros queremos ver dirigentes sindicales que dirijan y orienten la lucha del pueblo para lograr mejores conquistas, mejores salarios, para lograr presionar a este gobierno para que implemente políticas que favorezcan al trabajador, que no implemente estas políticas neoliberales en las cuales se disparan los precios, se disparan los costos del comer, de la comida diaria, ¿no? Uh-huh. En ese contexto, nosotros queremos analizar también, deberíamos analizar la postura de este gobierno dentro de este marco económico, ¿no? Quisiera decir algo. Sí. El próximo el domingo pasado, 1 de mayo, hubo en Montevideo, ¿no? En el interior hubo más, pero en Montevideo hubo 2 actos. Uh-huh. Uno, el oficialista, donde estuvieron los representantes del gobierno, los ministros, empresarios, y ahí, bueno, los dirigentes del PCNT demagógicamente dijeron sus cosas. Pero a la 1 de la tarde, en la explanada de la Intendencia Municipal, hubo una reunión de trabajadores clasistas, donde ahí, y nosotros estuvimos presentes, José, sí. Ahí se marcó claramente cuál es la realidad del trabajador hoy, ¿no? Y cómo esta política del gobierno perjudica a los trabajadores, y fueron desfilando una serie de compañeros de diferentes gremios, y la situación no varía, es la misma, ¿no? Desocupación, bajo salario, represión sindical. Eso se planteó en un acto de la Confederación Gremial Sindical del Uruguay, en la nueva central, de lo que los compañeros el sábado pasado lo estuvimos entrevistando acá, aquí. O sea, comienza a haber en los trabajadores uruguayos una visión distinta a la oficial, ¿no? Perfecto. La dignidad está presente. Por supuesto, ¿no? Sin duda. La dignidad en el pueblo está presente. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, vamos a analizar la postura de este gobierno, qué es lo que ha hecho para que estemos en tan mala situación, frente a esta situación internacional de crisis. Nosotros podríamos tener un gobierno antiimperialista, soberano y de izquierda. Nos gustaría poder enmarcar a la fuerza que gobierna hoy, Frente Amplio, con primer gobierno de Tabaré Vázquez, segundo gobierno de Mujica, tercer gobierno de Tabaré Vázquez, dentro de esa carátula, dentro de ese marco, un gobierno antiimperialista, soberano y de izquierda. Uh-huh. Tradicionalmente nosotros ubicamos a los anteriores gobiernos blanco y colorado como gobiernos proimperialistas, entreguistas y, bueno, gobiernos de derecha. Gobiernos oligarcas. Que gobernaron con la oligarquía, con el gran capital. Ahí está. Lamentablemente, a este gobierno lo tenemos que encasillar en el mismo. Dentro de lo mismo. ¿Ah? Tal como blancos y colorados que gobernaron mucho tiempo en este país. Gobierno imperialista, entreguista, y un gobierno de derecha. ¿Y por qué decimos esto? A partir del 2005, entre el 2005 y el 2013 más o menos, el Uruguay gozó de una gran bonanza económica, sin duda, a nivel de las empresas, porque este país tuvo un contexto internacional favorable. Este país, que es un país exportador de materias primas, que es un rol que nos han asignado las grandes potencias. Las grandes potencias le asignan a determinado núcleo de países en el mundo
como proveedor de materias primas. Nosotros somos proveedor de materias primas. ¿Por qué se venden las vacas en pie en este país? ¿Por qué, ya que trajeron o permitieron que grandes monopolios como la celulosa entraran en este país, Monte del Plata, todo, se vende la pasta de celulosa a granel para que trabajen los trabajadores europeos y no trabajen los trabajadores uruguayos? Ese es un rol que se nos ha asignado como países tercermundistas. Con 1 millón de hectáreas, que ya a esta altura creo que tiene que ser más, 1 millón de hectáreas de eucalipto que no aportan nada. Claro, o sea, aportan más, sequedad al suelo, destrucción de la tierra, del medio ambiente y de la cuestión, digamos, de la fauna, de la flora, que en esos lugares desaparece, ¿no? Y no aporta nada al país. Exacto. Las pasteras hablaban de miles de trabajadores empleados. Hoy tenemos 300 en Fraivento, no sé cuántos en Monte del Plata, pero esa es la realidad. Con 1 millón y pico, no sé si me quedo corto, de toneladas de pasta que se produce en el país. Lo que queda, soja. Exacto, la soja. La soja, este gobierno la trajo a este país porque no les cobraba ningún impuesto, ninguna retención de ningún tipo. Y como el gobierno anterior de Kirchner en Argentina les cobraba retenciones, los sojeros se vinieron a este país, contaminando el agua, contaminando la tierra, invadiendo, llenando de glifosato y otros contaminantes este país. Bueno, pero esas empresas que vinieron a este país le inflaron los números al gobierno. Sin duda. Las zonas francas. Las zonas francas, que es otra cosa que tampoco paga impuestos al país. Le inflaron los números al gobierno. Bueno, no le fue muy bien con Aratirí, con el tema de la minería. Estaban muy decididos y están decididos a hacer esa explotación. ¿Por qué? Porque el hierro cayó internacionalmente, su valor, y entonces las grandes transnacionales que están atrás de todo ese tipo de cosas no les interesó venir a explotar. Sí. Yo te pregunto, José, y digo un poco a la audiencia para que analice el tema. ¿Qué hubiera pasado en el 2005 con todo ese viento de cola, con todos esos precios internacionales que nos favorecían, si se hubiera aplicado una política soberana? Si, como tú decís, en lugar del ganado salir en pie, los frigoríficos que hoy están en manos de extranjeros se pasaran a manos uruguayas, estatales, si se hubiera reflotado la pesca. No hay un solo frigorífico que esté en manos ni del Estado ni tan siquiera de capitales nacionales. Si se hubiera reflotado la pesca, si se hubiera Permíteme que te corte, ahora que no te olvides, ahora que mencionas la pesca, se les terminó el seguro paro a la gente de Fripur. ¿Y qué hace el gobierno? Se les terminó el seguro paro. Aparte de que se les terminó el seguro paro, les deben liquidaciones de todo tipo. Hay cuestiones, José, que son clarísimas. Por ejemplo, no se favorece a los pequeños y medianos productores, ¿no? Veamos lo que pasa con el tema de los tambos. La crisis de la lechería, que está en una situación caótica, ¿no? Pero yo a lo que quiero ir es lo siguiente: el carácter de este gobierno, el carácter de clase, se demuestra en estos hechos puntuales como lo de Fripur. La mayoría son compañeras, ¿no? Se quedan en la calle. No sé cuántos trabajadores de Rancop se quedan en la calle. Sí, tenemos Rancop. Mientras el gobierno hace un show mediático porque va a traer un ómnibus eléctrico que lo va a traer su amigo, el presidente de CUPSA, Salgado. Y yo estoy a favor de la utilización de la electricidad, de ese tipo de energías para evitar contaminación, pero estamos hablando de que al mismo tiempo hay cientos de trabajadores de Rancop que se quedan sin trabajo porque la cooperativa se fundió. Y mientras tanto el gobierno, en las palabras de este señor que nos gobernó hasta hace un año y poco, en el exterior, cuando sale
como el pato criollo, ¿no? Cuando sale afuera a decir, por ejemplo, que cambió naranja por 5 locos de Guantánamo. Textuales palabras, me tuve que bancar. Textuales palabras, 5 locos de Guantánamo, que fueron torturados, secuestrados de sus países, torturados, llevados a un enclave que no les pertenece a los norteamericanos, porque es una tierra usurpada a Cuba, ¿ya? Un señor que alardea de que estuvo preso, de que fue torturado, ni siquiera tiene la sensibilidad humana. Y yo me acuerdo que el señor Lacalle, que gobernó el Uruguay hace un par de décadas, cambió ambulancias por militantes vascos. Y este señor cambia naranja por unos 5 locos. Ese es el carácter de este gobierno, ¿no? Y hablamos de Fripur, y hablamos de Reinkop, y hablamos de un montón de Cachón. Sí, el Instituto Cachón. El Instituto Cachón. Los han paseado por todo Montevideo para darles una reunión, y la reunión nunca se dio. Para lograr que terminaran con la ocupación, ¿no? Total insensibilidad frente al pueblo, y las manos abiertas y las puertas abiertas al capital internacional. Ese es el verdadero rostro del gobierno progresista. Exacto. No podemos decir que un gobierno que tiene ese tipo de política, que enfoca los temas de esa manera, pueda ser un gobierno de izquierda, que pueda ser un gobierno antiimperialista, que pueda ser un gobierno que tan siquiera busque la soberanía nacional, ni tan siquiera eso, ¿no? No sé cómo poco tiempo, pero yo quisiera decir, José, que nosotros estamos en la etapa en que es necesario convocar al pueblo uruguayo a luchar, al trabajador uruguayo a luchar, a salir a la calle. Se terminó la luna de miel con este gobierno, se terminó. Hoy estamos sufriendo una crisis neoliberal y un modelo que se aplica sin ningún tipo de miramiento en los sectores más humildes. Entonces, los trabajadores de este país tienen que salir a la calle a pelear. Y nosotros, como organización política de izquierda y revolucionaria, convocamos al pueblo uruguayo a enfrentar a este modelo. Exacto. Este modelo solamente se enfrenta con organización. Exacto. Y con lucha. Si no nos organizamos para la lucha y luchamos, no embromamos a nadie. Sin duda. Y tenemos una organización de izquierda, tenemos a la Unidad Popular, que desde el Parlamento tiene 12, 14 proyectos de ley que apuntan a combatir este modelo desde una posición de soberanía y de apoyo a los trabajadores, a los pequeños y medianos productores, a quienes realmente aman a este país, ¿no? Sí. Estimados oyentes, realmente invitamos a todos a sumarse a la lucha y a organizarse para la misma. Los pueblos que han logrado soberanía, realmente que han tenido soberanía en serio, no lo han hecho con regalo de nadie. Ningún pueblo de rodillas, sin duda. Ningún pueblo mendigo ha logrado que la oligarquía, que los grandes capitales les den algo por misericordia. Sin duda. La única forma que se logra independencia, soberanía y bienestar es con lucha. Es arrebatándole lo que le pertenece a los pueblos, a los grandes capitales y a la oligarquía. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Pasaron las elecciones y Les habla Noé Tulio González, el Carbonero. Estaré combatiendo muy pronto por el título del mundo y siempre